Paraguay sí existe. Míralo. Limita con Brasil, Bolivia y Argentina. No te miento. Nah, amigos paraguayos, no se molesten. Solo bromeo un rato con el meme. Pero aún así, como aquí todos sabemos de historia, el Paraguay, durante la era española, tenía la categoría de intendencia. La misma que tuvo, por ejemplo, Puno en el Virreinato del Perú o Córdoba dentro del Virreinato del Río de la Plata, al cual Paraguay pertenecía. Si esto fue así, ¿cómo pudo Paraguay convertirse en un país soberano y no compartió el mismo destino que las otras intendencias? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Paréntesis, en un mundo cada vez más globalizado, es normal que el trading sea cada vez más popular, pero para entrar a este complejo universo sería bueno tener un gurú antes de ello, ¿no? Déjame presentarte el indicado, FIBO Group Academy, el cual ya está presente en más de 7 países. Con tan solo celular, acceso a internet y una pequeña inversión, ya puedes comenzar cuanto antes. ¿Te da miedo perder tu inversión? Antes de comenzar, puedes acceder a una cuenta demo para realizar operaciones de práctica. Asimismo, si visitas el sitio web de FIBO, encontrarás algunos cursos gratuitos y las analíticas de los mercados del trading. Una vez que estés hecho un crack en el mundo del trading, ya pensarás en entrar a ligas mayores. Con una inversión de $1000 en una cuenta de FIBO Group, tendrás acceso a grupos exclusivos de Telegram para participar en discusiones, aprender de nuevas ideas del trading, cursos gratuitos y webinars. ¿Qué esperas? El mundo del trading te espera con FIBO Group. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Haz clic en ellos para acceder a un curso gratuito que créeme que te motivará para que comiences cuando antes y te conviertas en un capo del trading. Primero, pongámonos en contexto. Antes de hablar del Paraguay como tal, hablemos de su capital, Asunción, la cual fue fundada en 1537 al margen derecho del río Paraguay. Esta sería la primera capital de la gobernación de Nueva Andalucía y desde esta ciudad partieron las expediciones con las que se fundarían las demás ciudades, incluyendo a Buenos Aires. Esta entidad se separa en 1617 en la gobernación del Río de la Plata, futuro virreinato con capital en Buenos Aires, y la del Paraguay, la cual adquiere el estatus de intendencia en 1782. Es decir, el Paraguay fue una provincia del Virreinato del Río de la Plata desde su creación en 1776, a pesar de que Asunción tuvo el estatus de capital desde antes. Esto sucedió así debido a su alejada posición geográfica de las costas. La intendencia del Paraguay ocupaba los territorios al este del río Paraguay, además de las conocidas misiones de los jesuitas que vinieron para evangelizar a los indígenas de la zona. Aunque tuvo un estatus de provincia interna, el Paraguay siempre contó con una mayor población y flujo económico que Buenos Aires hasta inicios del siglo XIX, lo que significó que los paraguayos tengan por mucho tiempo un sentimiento de supremacía sobre la cuenca del Plata. A pesar de esto, según una real cédula de 1743, todos los barcos procedentes del Paraguay debían pagar un impuesto en su trayecto hacia Buenos Aires en la ciudad portuaria fluvial de Santa Fe. Lógicamente, esto generó un resentimiento entre los paraguayos, quienes sentían un creciente rechazo hacia Buenos Aires, especialmente sabiendo que sus antepasados habían fundado la misma. Esto se ve plasmado en que hacia 1808 los productores paraguayos suben por decisión unánime el precio de sus productos, tales como la hierba mate, con el fin de crear un monopolio, cosa que fue impedida por el entonces virrey Santiago de Liniers por presión del entonces secretario del Real Consulado, el conocido Manuel Belgrano. Ahora tenemos que adelantarnos a mayo de 1810. Para ese entonces, en Europa se vivían las guerras napoleónicas en las que España había sido invadido por Francia y el rey Fernando VII fue derrocado en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Como reacción a esto, en Buenos Aires se da la conocida Revolución de Mayo, en la que se forma la primera junta de gobierno que reconocía la autoridad del depuesto Fernando VII. Tras esto, se envía desde Buenos Aires una serie de circulares a todas las provincias del virreinato para que reconozcan a la nueva junta. En el caso del Paraguay, fue enviado el coronel José de Espínola y Peña, el cual tenía una muy mala fama en el Paraguay
por lo que su anuncio fue rechazado incluso por el entonces intendente Bernardo de Velasco. A su regreso a Buenos Aires, Spínola no tiene mejor idea que mentir sobre su misión en Asunción, afirmando que la mayoría de paraguayos era partidario de reconocer la nueva Junta de Buenos Aires, pero que aún así, esto fue impedido por el intendente Velasco. Esto conllevó a que desde Buenos Aires se prepare un contingente de casi 2.000 hombres al mando de Belgrano para el sometimiento de la provincia. La expedición de Belgrano sale entonces a fines de septiembre de 1810. Las tropas paraguayas, aún al mando del intendente español Velasco, contaban con 6.000 hombres, por lo que consiguieron importantes victorias en Paraguarí y Tacuarí. Es decir, fue un fracaso militar de Belgrano, lo cual le permitió al Paraguay mantenerse independiente de Buenos Aires, quien a su vez iba ganando la guerra de independencia contra España. En este contexto, Velasco ya sabía que en cualquier momento los deseos independentistas estallarían en Paraguay. Por tal motivo, mandó desarmar las fuerzas militares e incluso solicitar apoyo a los portugueses que aún gobernaban en Brasil. Y resulta que las suspicacias del intendente eran atinadas, pues se había formado una junta de líderes e intelectuales criollos independentistas, entre ellos Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros y Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Doctor Francia. Al enterarse de los planes de Velasco, los impulsores de la independencia adelantan sus planes y entre el 14 y 15 de mayo se da la Revolución del Paraguay, acción cívico-militar que no incluyó ningún tipo de violencia, pero por el cual presionaron al intendente Velasco para que expulse a todo funcionario español y acepte una nueva forma de gobierno. Esta sería por medio de un triunvirato en la que Velasco debía cogobernar con Rodríguez de Francia y Juan Ceballos. Esta junta reconocía a su vez la autoridad de Fernando VII. No obstante, como ya se veía venir, y debido a las suspicacias de que Velasco continúe con sus planes de aliarse con los portugueses, el español fue destituido y apresado un mes después. En su lugar, el triunvirato es reemplazado por un único presidente de la Junta, Fulgencio Yegros. Acto seguido, se envía a la Junta de Buenos Aires una nota en julio de 1811 recalcando que la Junta de Ascensión no dependería de ellos. Para evitar un nuevo frente de guerra, el cual ya había fracasado, la Junta porteña firma el Tratado Confederal, por el cual se reconoce la autonomía de Asunción con miras a celebrar un Congreso General de todas las provincias del Río de la Plata, cosa que no se hizo, por lo que esto significó de facto la independencia del Paraguay. Desde ese entonces, Asunción no fue víctima de ninguna invasión, tal vez por el hecho de que los porteños y españoles estaban más interesados en el Alto Perú, actual Bolivia, por sus recursos económicos, por lo que el Paraguay mantuvo su autonomía hasta que en octubre de 1813 se promulga una constitución con tintes de la era revolucionaria francesa, por lo que se proclama una república y se le otorga al doctor Francia el título de cónsul. Desde ese entonces se proclama una dictadura al punto de que el cónsul obtiene el título de dictador perpetuo de la República del Paraguay. Lo curioso es que la proclamación de la independencia como tal no se da hasta después de la muerte de Francia, en 1842, con un acta en la que se hacía alusión a la entonces Confederación Argentina, quien no había reconocido oficialmente su independencia, pero a esas alturas eso estaba ya de más. En conclusión, Paraguay existe porque desde siempre estuvo presente en Asunción un sentimiento de paridad con Buenos Aires, quien fracasó en su intento de someter a la provincia, la cual a su vez se pudo mantener también al margen de España. Una doble emancipación que no se ve todos los días. ¿Conocías ya este curioso proceso independentista? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!